estoy muy emocionado de estar ahora ahí. Es decir, ahí quiero decir en la Facultad de Ciencias de la Información. Sí. Hace muchísimos años, el otro día entré en una conferencia y oí a un nombre que me lo recordó, el nombre de Jorge Lozano, por ejemplo. Estuve ahí porque en el 1984 yo formaba parte de la comisión que creó la Asociación Española de Semiótica. Y formaban parte de ella Jorge Lozano, Cristina Peñamarí, y se organizaron las reuniones ahí. Entonces yo entablé amistad con los dos. Más adelante también con Gonzalo Abril tuve el gusto de invitarlos a participar en cursos de doctorado en Oviedo, pero no había vuelto a tener contacto con la facultad y por eso ahora pues, me resulta especialmente grato estar con vosotros. Yo he estado preparando todo esto desde hace mucho, pero no he conseguido una fórmula de plan conferencia bien organizada, porque quiero decir demasiadas cosas y temo que abrumar. Entonces, lo que he preparado es primero una presentación general en la que ubicar los problemas y luego ya profundizar en alguno en concreto. Porque creo que es importante, además, bueno, yo temo hoy estar un poco desubicado porque mi comunicación es más bien teórica y creo que para entender bien los conceptos que me parecen más novedosos es muy importante insertarlos en un panorama más general. Entonces eso es lo que quiero hacer y poco a poco pues vamos a centrarnos y finalmente pues creo que podemos ya ver en profundidad los aspectos que tienen más relación con el título de la comunicación. Entonces, yo empiezo siempre hablando de la literatura como una forma de arte y por lo tanto partiendo de una idea de lo que es el arte, ¿no? Y siempre me ha parecido muy útil la definición de la filósofa norteamericana Susan Langer, que dice que el arte es la expresión del sentimiento humano para su conocimiento y contemplación. Así suena muy bonito, pero también es un poco difuso y vago. De lo que se trata es precisamente de hacer más preciso y profundo lo que como definición queda bien, pero que oculta muchas cosas, ¿no? Con expresión, pues me parece que es importante pensar que la literatura y el arte no son signos convencionales. Y voy a hablar preferentemente de la literatura porque ahí es donde se ven mejor los problemas. No son signos convencionales porque no basta con saber el código para captar en profundidad lo que un texto literario nos está transmitiendo. La literatura usa la lengua, pero no como instrumento, no como código, sino como materia para construir sus propios mensajes. Entonces, en términos peircianos, sería más bien índice o indicio que símbolo. Entonces, voy a exponer la presentación. Este es el panorama general de lo que yo quiero desarrollar. Pero como queda claro ya por el título de la conferencia, nos centraremos más en el punto 2 y en el punto 3. Entiendo que en la experiencia estética, en la respuesta estética, confluyen todos estos elementos. Quizá el último, de la interpretación, sea un poco a posteriori, pero los demás pues son, podríamos decir que casi simultáneos. Tenemos el texto que recreamos en nuestra mente de acuerdo con ciertas reglas, convenciones y expectativas, y para eso ponemos en juego nuestros mecanismos cerebrales y las destrezas cognitivas apropiadas para captar un sentido que no es el significado convencional de las palabras, porque para eso estamos en el dominio del arte y no en el de la comunicación ordinaria. Y al captar el sentido se produce una experiencia de satisfacción
de conocimiento, que es el objetivo, diríamos, implícito y profundo, y lo que da justificación al uso, a frecuentar este tipo de comunicación. La experiencia no es una experiencia reflexiva, intelectual, proposicional, es más bien intuitiva, semi-inconsciente, y por tanto no tenemos una formalización de lo que se nos está diciendo, que sí, en cambio, podemos hacer a posteriori interpretándolo, es decir, traducir ese sentido que vivimos en la experiencia a palabras. La interpretación ya nos desvía, ya no es la experiencia, no es lo mismo que nos digan qué significa una obra literaria que la satisfacción, el placer que sentimos en el momento en que la leemos. Pero es importante porque la interpretación es un elemento, yo diría, de corroboración, es un elemento en el que comparamos nuestras experiencias, las definimos, las verbalizamos, y aunque no supongan una experiencia estética, sirven para confirmar la nuestra y para educarnos de cara a nuevas experiencias estéticas. Bueno, esto es el panorama que voy a desarrollar, pero así queda muy poco claro por la multiplicidad de conceptos, de manera que vamos a ir poco a poco. En primer lugar tenemos el texto literario. El texto literario, predominantemente voy a hablar de narración, porque creo que es el texto más popular y más complejo. Pero yo creo que casi todo lo que se diga es extrapolable a la literatura en general y al arte. Incluso para alguna cosa pues tengo previsto, a ver si puedo llegar a ello, un ejemplo concreto de arte. Entonces, el texto literario se compone de dos cosas, que aquí llamo historia y discurso. La historia, que es ficticia, y el discurso, que son los lenguajes. Hay muchos lenguajes, pero a mí lo que más me importa destacar es que los lenguajes son un elemento más del signo único que forma el texto. Diríamos que en la poesía se ve muy claro. En la poesía tenemos, por un lado, el sonido, la musicalidad, y ya la musicalidad tiene un efecto, aunque no conozcamos lo que dicen las palabras. Y, por otro lado, tenemos las imágenes. Bueno, pues en la narrativa ocurre lo mismo. El discurso son los lenguajes, las palabras, con todo lo que transmiten. Por ejemplo, pues cuando alguien se expresa con una cierta entonación, todo lo que es la teoría de la novela de Bakhtin del plurilingüismo. También se puede incluir ahí la técnica narrativa, el estilo, pero eso no es el significante, es un signo más que se añade a la imagen de acontecimientos que se nos representan en la imagen, en nuestra mente. Entonces, más que las palabras, los signos en la literatura son las cosas, las imágenes de las cosas. Y en la literatura narrativa son las imágenes de los acontecimientos. Lo que significa son los hechos y no las palabras. Las palabras también significan, pero significan por cómo están dichas. No porque nos transmitan algo, porque un aspecto muy importante para mí es el de que la historia es una historia imaginaria. La literatura es ficción. Aquí puede haber muchas discusiones. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la autoficción, de la literatura del yo, etc. Bueno, es muy conocida la frase de Coleridge, que dice que cuando leemos
ficción, tenemos que suspender la incredulidad. Es decir, tenemos que leer como si fuera verdadero. Y yo creo que para todos estos fenómenos más contemporáneos de la literatura de no ficción, habría que invertirlo. Tenemos que leer como si no fuese verdadero. Hay una suspensión, en realidad. No es que lo que nos cuentan sea falso, sino que no pretende ser referencial. No nos están diciendo una cosa para informarnos de lo que ocurre. Nos están contando una cosa para que nosotros la representemos por nuestra parte en nuestra imaginación, y en esa representación es cómo funciona. Entonces, por eso digo que es importante la idea de ficción, de contenido imaginario. Y es importante porque nos lleva inmediatamente a un segundo aspecto. El segundo aspecto es que el texto lo leemos, pero lo leemos como ficción, no como una transmisión de información acerca de lo que realmente ocurre. Es una representación imaginaria. Y a partir de ahí yo salto al concepto de juego, porque en realidad es el ser un universo imaginario el que se nos presenta, y el invitársenos a participar en él, a recrearlo en nuestra imaginación, hacer lo propio, pues es invitarnos a participar en un juego de imitación. De hecho, todos los juegos son ficción, porque nos crean un universo imaginario al margen de las pautas de la vida ordinaria. Pero además, la literatura es específicamente un juego de ficción. Hay una clasificación de los juegos en distintos tipos, en 4 tipos en concreto, de Roger Caillois, un polígrafo francés, y uno de ellos es los juegos de imitación, que se llama de mimicry. Bueno, pues la literatura, creo yo, entra de lleno dentro de los juegos de imitación. Se crea una realidad a imitación de las realidades que todos conocemos y hemos experimentado. Entonces, pasamos a este otro concepto, el concepto de juego, que yo creo que es muy importante porque es el que pone en marcha todo el mecanismo de respuesta estética. Leer como un juego, y casi diría que el ponerse a leer una novela pues, nos invita ya a jugar, es decir, a recrear algo que sabemos que es imaginario, pero al mismo tiempo tomarlo como real. Eso es lo que hace que nuestro comportamiento en todas las dimensiones de nuestro ser sea muy diferencial y específico, y en definitiva sea el propio de la respuesta estética. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que la lectura literaria funciona a partir de un pacto entre autor y lector, que es lo que otro teórico francés, Jean-Marie Schaeffer, llama el fingimiento lúdico compartido. Esto es un aspecto muy importante que no voy a poder entrar a desarrollar, pero que yo creo que conviene recordar siempre, el de compartido, ¿no? La lectura, la literatura, el arte, es, yo diría, una creación personal del lector. Primero del autor, pero luego del lector. Desde mi punto de vista, el autor, en el plano de la comunicación, casi diremos que no existe, porque se comunica como lector. Es decir, una vez que ha terminado la obra,
es el primer lector de la obra y decide transmitirla. Y en esa decisión hay un elemento de reconocimiento del otro, de pensar que el público destinatario seguirá sus líneas de trabajo, sus propuestas, sus códigos implícitos, etc. Entonces, el punto de partida pues, es ese, ¿no? Leemos compartiendo con el autor la perspectiva de que aceptamos como real aquello que sabemos que no es real. Y esto nos sitúa en un aspecto muy importante del juego, que es su condición paradójica. Es paradójico porque el juego nos sitúa simultáneamente dentro y fuera de la realidad. Jugar exige saber que se juega, porque si no sabemos que jugamos, no podemos jugar, no sabemos qué estamos haciendo. Pero al mismo tiempo, como no tiene imperativos prácticos, tenemos que olvidarnos de que aquello no tiene trascendencia práctica para poner toda la carne en el asador, para poder participar en los movimientos del juego. Jugar nos absorbe, absorbe nuestra atención. Es el juego mismo, a través de las reglas, lo que hace que concentremos toda nuestra atención no en los objetivos, porque no hay más objetivo que el de jugar para seguir jugando. Y entonces todo nuestro ser está en los movimientos del juego. El juego tiene, pues, una motivación intrínseca. No nos mueve nada fuera del juego. Es las propias pautas de actuación que determinan las reglas lo que determina nuestro comportamiento. Bueno, esto así es muy teórico, pero también hay... yo estudié hace ya muchos años y defiendo desde hace mucho la idea de que la literatura, la poesía misma, se tienen que entender como formas de juego. Pero luego trabajé por otros lados y ahora en los últimos años y meses he investigado y he visto que se ha estudiado muchísimo el papel del juego ya en un terreno más neurológico y cognitivo. Y he descubierto que el juego, por ejemplo, hay quien dice que el juego parece ser uno de los métodos más avanzados que la naturaleza ha inventado para permitir que un cerebro complejo se cree a sí mismo, ¿no? O sea, esto es para situarnos en el paso siguiente, ¿no? El juego determina una evolución del cerebro que incluso es cuantitativa, desarrolla algunas áreas cerebrales. El juego constituye uno de los medios más potentes para la creación y el desarrollo de ciertos elementos. Ayuda a podar selectivamente la sobreabundancia de células cerebrales corticales que existen al nacer, favoreciendo el proceso de maduración. Contribuye al crecimiento de determinadas áreas cerebrales, las asociadas a las habilidades de su ejecución. Promueve la creación de nuevas conexiones entre neuronas y entre centros cerebrales dispares. Estimula la relación entre las regiones superiores del cerebro y permite aprovechar al máximo su plasticidad. Leí aquí citas superpuestas de varios autores, entre otros Pellis y Pansek, que son pues, referencias ineludibles en el juego, incluso desde los animales mismos, ¿no? Porque el cerebro, cuando se juega, sobre todo en los niños, es muy difícil de estudiar, pero en las ratas no. Entonces, luego los resultados se comparan y se ve que
el mecanismo es el mismo, que el cerebro se desarrolla especialmente jugando. Bueno, no sé si dará tiempo luego a volver sobre esto, pero no quiero dejar sin tocar estos aspectos más generales. Bueno, el juego desarrolla ciertas destrezas cognitivas, como decíamos antes, ¿no? En particular, a mí me parece muy interesante, y este, digamos que es el tema central que yo quería desarrollar, que está propuesto en el enunciado, en el título de la conferencia. Hay algunas cuestiones muy importantes, algunas destrezas cognitivas que vienen favorecidas, que casi diríamos que maduran en virtud del juego infantil desde muy joven. Hablamos de juego porque no podemos matizar sin liarnos, ¿no? Digamos que hay una actitud de juego casi desde el momento del nacimiento. Pero incluso podríamos decir que hay también una actitud lúdica de juego, de simulación, desde muy pronto. Los niños de 7 y 8 meses, ya a los niños de 7 y 8 meses se le hacen gestos y simulaciones y los captan, los entienden como tales, porque si no captaran los fingimientos que hacen sus madres jugueteando, pues estarían permanentemente muy confusos. Entonces, me parece que es un terreno muy importante para estudiar la respuesta estética, del juego infantil, por una razón que creo yo que es muy sencilla y elemental. Los niños, cuando juegan, y estas destrezas pues, son escasas al principio, son muy elementales al principio, pero van madurando poco a poco y ya pues a los 4 o 5 años, ya digamos que participan casi con plena conciencia en los juegos de simulación. Pero aún participando con plena conciencia en los juegos de simulación y haciendo operaciones mentales bastante complejas, ellos no saben que las están haciendo. Ellos no saben que toda su experiencia es el resultado del procesamiento de información, de respuesta a ciertos estímulos. Entonces, esto nos permite afirmar que en el juego de simulación se produce una experiencia plena, pero esa experiencia no es una experiencia intelectual y reflexiva, sino que es una experiencia intuitiva, sinóptica. Me gustaría decir inconsciente, pero claro, no es exactamente inconsciente, porque se siente como satisfacción. Entonces, la satisfacción del juego, creo, es precisamente el contenido de la experiencia, no un contenido proposicional, no frases, no sentencias acerca del mundo de la vida o de los sentimientos, sino la experiencia vivida. Bueno, pues lo que decía es que el juego favorece algunas destrezas cognitivas muy importantes para la vida toda. Destrezas cognitivas que utilizamos continuamente en nuestras vidas, pero que cuando tienen mayor desarrollo y claridad es precisamente cuando jugamos. Y estas destrezas cognitivas, bueno, aquí he puesto 4, las más importantes son 2. Una es el razonamiento
casual intuitivo, y otra, la evocación analógica. El conocimiento casual es muy importante en el curso de la vida porque pues, nos permite anticiparnos a los hechos, comprender lo que vemos. Es fundamental para gestionar la vida. Un momento que quería buscar aquí. Y el razonamiento casual se basa en lo que se llama el razonamiento contrafactual, ¿no? El razonamiento contrafactual consiste en formular hipótesis acerca del mundo a partir de la comparación entre una realidad imaginada, es decir, que no se corresponde con la realidad, que es contrafactual, y las realidades conocidas y vividas por cada uno. Esta comparación, como digo, lleva a formular hipótesis acerca de las causas y los efectos. ¿Qué pasaría si ocurre esto? ¿O qué le habrá pasado a fulano ya que ha ocurrido tal cosa? ¿O cómo se siente mengano una vez que sabemos que le han robado en la calle? Eso es el razonamiento contrafactual. Y el razonamiento, y el juego analógico tiene la misma maquinaria cognitiva que el razonamiento contrafactual. Es la capacidad de representarse acontecimientos que no han ocurrido y la de estimar a las causas y consecuencias de su posible ocurrencia. Esto es un elemento clave en la percepción de muchos de los estímulos y, desde luego, de superar en los estímulos narrativos la pura literalidad. Es decir, nos dicen que ha ocurrido tal cosa y nosotros inmediatamente aplicamos el razonamiento contrafactual. ¿Y cómo se sentirá o cómo se siente si es que lo han atropellado? El razonamiento contrafactual y casual se aplica a las entidades, al mundo físico, ¿no? Pero también, sobre todo, al mundo psicológico. Y hay muchísimas pruebas de que ya en los niños, a partir de los 2 años, ¿no?, se forman ideas acerca de la personalidad de quien tienen delante, aplicando este mecanismo. Ahora bien, este mecanismo no podría existir sin el siguiente, sin la evocación analógica. Porque hemos dicho que el razonamiento contrafactual supone la comparación entre lo que se postula, lo que se imagina y lo que ya hemos vivido. Y esto es un poco el mecanismo del juego y de la literatura. La literatura nos invita a lo que se llama la recuperación analógica. Leemos el texto e inmediatamente buscamos sus análogos en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Y es así como le damos sentido. Aquí lo que vemos en estas 2 dimensiones no es más que una formulación un poco moderna de lo que son 2 aspectos muy estudiados por la retórica clásica, que son la metáfora, que se basa en la analogía, y la metonimia, la causa por el efecto. Pero proyectado hacia
todo el texto. Bueno, el razonamiento contrafactual unido a la recuperación analógica, a la evocación analógica, permite hacer inferencias. Inferencias que no se centran únicamente en trasladar lo de un comparando al otro, porque entonces serían comportamientos idénticos. Cuando establecemos una comparación, la enriquecemos también en nuestras inferencias, pues está demostrado que por relación con el contexto. El contexto nos permite matizar y enriquecer los resultados de la comparación. En relación también con toda nuestra experiencia y muy en particular con los intereses particulares que estamos desarrollando en el momento de la comparación. Por eso, la comparación no es esto es como otro. Es como, al ser como otro, pues tiene estas características que son también propias. Lo más destacado en este sentido es lo que se llama la lectura de la mente, ¿no? A través de la analogía y sobre todo del razonamiento casual, pues leemos en las acciones la mente, es decir, los sentimientos, las actitudes, las tendencias, la personalidad de quien actúa. La literatura narrativa es acción y la acción nos lleva a la personalidad. Esta semana, un día en el coche, oí una frase que me gustó mucho para expresar esto. Era un programa de música en Radio Nacional y hablaba de Katherine Mansfield y el locutor dijo que esa persona que ha sabido captar las sutilezas del comportamiento humano. Sutilezas es una palabra que diríamos inapropiada, ¿no? Porque es un adjetivo abstracto, pero tienen un sentido retórico, tenemos que interpretarlas, ¿no? Y yo creo que en este orden de cosas se podría interpretar. Nos muestra el comportamiento, ¿sí? Pero al mostrarnos el comportamiento, captamos no solo su ejecución física, sino todos los matices personales de quien lo realiza. Y esos matices son muy variados, muy específicos y muy ricos, es decir, son sutilezas. Y esto nos lleva entonces al siguiente punto, que es el punto del sentido. El sentimiento. Claro, si decimos sentimiento, pues uno parece que reduce mucho el significado de la literatura. El sentimiento es los movimientos internos más afectivos, personales e instantáneos. Pero yo creo que hay que entender el sentimiento como sentido, ¿no? En definitiva, yo creo que el arte se contrapone a la ciencia. El arte capta la objetividad del mundo. La ciencia trata de ver la objetividad del mundo. Y el arte trata de ver cómo experimentamos el mundo, la visión subjetiva. Y eso puede ser pues, en un momento concreto. Yo hace tiempo les ponía a mis alumnos como ejercicio para desarrollar la técnica literaria que me describieran el sabor de una naranja. Pues una buena exposición sobre el sabor de la naranja sería un buen poema. Pero también es un sentimiento la manera permanente que tenemos de vivir la vida, ¿no? Como cuando decimos, ese es un amargado. Bueno, pues estas cosas son las que captamos a través de la literatura y que las podemos ubicar en conceptos como los que se muestran en el cuadro. Caracteres, ¿no? En una novela o en una película o en un cuadro, pues lo que captamos no es solo lo exterior,
sino la manera de ser de quien aparece retratado, de quien aparece actuando. Ambientes, ¿no? El ambiente de una sala, el ambiente del Madrid de los años 50, que capta Cela en su novela La colmena, en la que no nos cuenta nada interesante, ¿no? Pero simplemente nos muestra muchas acciones y ahí vemos cómo era la vida, el ambiente, lo llamamos, pero las palabras son difíciles de encontrar para estas cosas, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, cuando hablamos de una relación tóxica, pues un relato puede ser una manera interesante de captar las profundidades, los entresijos, los matices que hay en la relación entre dos personas, entre un grupo más amplio, etc. O las situaciones, como cuando hablamos de una situación embarazosa. O en definitiva, para resumir, el significado moral y social de los hechos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestra, iba a decir interpretación, pero la palabra interpretación es peligrosa porque nos lleva a una conceptualización y un desarrollo intelectual, ¿no? Nuestra vivencia y experiencia de las cosas. Cosmovisiones, por ahí también me parece muy importante, ¿no? El efecto más global de una novela es que nos transmite una visión del mundo, ¿no? En la medida en que nosotros valoramos a los personajes, valoramos los hechos, nos proyectamos sobre ellos, etc. Bueno, y pasamos al momento más importante, que es el de la experiencia, la lectura, ¿no? Cuando leemos, nuestra experiencia puede definirse, creo yo, de satisfacción cognitiva. Ese diríamos que es el núcleo, y yo cuando propuse dos temas, dos títulos para la conferencia, uno de ellos hablaba de la experiencia literaria como experiencia, como satisfacción cognitiva. Me parece que es la mejor manera de caracterizar la riqueza de lo que nos ocurre sin tenerlo claramente presente en forma de frases, de pensamientos conscientes y dilatados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama una comprensión intuitiva. Lo captamos de manera sinóptica. En los términos de la psicología de James, tenemos que el núcleo de lo que tenemos en la mente son los hechos y la periferia está compuesta por todo esto otro que ahora veremos con más detalle. Y a mí me parece que es también muy interesante relacionar esto con el concepto de gracia. La obra de arte tiene gracia. Y la gracia es precisamente el placer que produce por entender sin palabras, sin desarrollarlo en palabras, aquello que estamos contemplando. Eso es la gracia, que se aplica generalmente al humor. Pero yo creo que vale para todo. Incluso he puesto ahí la palabra sonrisa con toda la intención, porque creo que vale para todo, ¿no? La sonrisa, que también ante cualquier obra de arte, la respuesta es de satisfacción cognitiva, sentimiento de gracia y, por lo tanto, también de sonrisa. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas formas de sonreír. Yo he buscado en Internet, hice una búsqueda que ponía una sonrisa para buscar adjetivos que vinieran a continuación de sonrisa. Y me he encontrado infinidad de ellos, porque hay muchísimos matices y también las sonrisas
pues son muy variadas, ¿no? No solo los adjetivos, sino también la disposición de los músculos en el momento en que sonreímos. Entonces, en ese sentido, pues creo que el humor podría entenderse como un buen paradigma de lo que es el arte, el humor de verdad. El humor está en el centro y en los extremos está la comedia y la tragedia. La comedia y la tragedia, en cierto modo, en estado puro, no son plenamente arte si no consiguen acercarse al núcleo de la sonrisa. El llanto y la carcajada pertenecen a los dominios de la diversión, pero no del arte, lo cual no quiere decir que las tragedias no sean arte, claro que lo son, pero porque tienen componentes en los que digamos que este elemento del juego que decimos, ¿no? En el juego tenemos que estar plenamente implicados, porque si no, no lo disfrutamos, pero al mismo tiempo tenemos que conservar cierta distancia. Y es esa distancia, la de la distancia de la observación, la que produce la satisfacción cognitiva y la que nos lleva al dominio pleno del arte. Bueno, y claro, al decir satisfacción cognitiva, pues bueno, eso son palabras. ¿Qué significa satisfacción cognitiva? Pues la satisfacción cognitiva, creo yo que es una impresión de estas cosas, estos conceptos que se ven ahí, de universalidad, de alteridad, o sea, de conocimiento del otro, de que lo que estamos viendo no es una cosa concreta, sino algo que tiene un valor más universal. Ahora lo veremos, espero, a propósito de otras cosas, ¿no? Entonces, la obra de arte tiene un valor que va más allá de su propia literalidad, ¿no? Se aplica a más. Uno se siente a veces identificado, se reconoce en lo que está leyendo. Una definición que oí una vez y que me gusta mucho de literatura y de la literatura es aquel texto que habla de mí. Habla de mí sin hablar de mí, ¿vale? Pero es esa sensación de que estoy ahí representado. Por lo tanto, la universalidad, la profundidad, es decir, el sentimiento de que estamos viendo un poco las entrañas del personaje que tenemos delante, que no es solo su aspecto exterior, no solo lo que está haciendo, sino cómo es por dentro, cuál es, como decíamos antes, su carácter. Pero esto todo es una impresión, no es un pensamiento. Ay, aquí Don Quijote, qué bárbaro, qué personaje representa a muchas personas que hacen como él y que luchan por lo imposible. No, eso no lo pensamos, pero sentimos que Don Quijote no es simplemente un tipo pintoresco rarísimo, sino que hay una tendencia del comportamiento humano que está ahí reflejada. Y ya digo, como un sentimiento es universalidad. ¿Qué verdadero es? ¿No? A veces vemos, a mí me pasa muchas veces, sobre todo en el cine, que ves una serie de acciones, esto es mentira. Ya sabemos que es mentira, porque es ficción. Pero además es mentira, porque no me habla del mundo, es todo una pura imaginación que no consigo trasladar a ninguna entidad del mundo que yo pueda conocer o incluso imaginar. Bueno, vamos a acabar en el cuadro con la interpretación que digo, que ya decía antes, al principio, que me parece más importante como una forma de convalidar nuestra experiencia
que de sentirla. Yo recuerdo hace unos años grabé de este canal de televisión franco-alemán que se llama Arte un concierto de Manu Chao. Yo no sabía quién era Manu Chao, esto era en el año 2000, no sabía quién era Manu Chao, pero me sonaba. Y entonces, cuando me sonaba, dije, bueno, vamos a poner a Manu Chao. Y lo grabé y lo puse y me quedé fascinado. Me encantó. A pesar de que el tipo, la pinta que tenía no era nada atractivo, el concierto me disfruté muchísimo. Y además creía que disfrutaba, no, aunque había mucho ruido, sin embargo, yo le veía profundidad. Y sin embargo, además, sentía como, pero yo estaré un poco aquí desequilibrado. Me gusta esta música también, esta historia, y pues sí, me gusta, pero bueno, hasta que no lo verifiqué con mi mujer y mis hijas, no me quedó claro que aquello era algo que efectivamente merecía la pena y no era simplemente una salida a mis locuras, a mi gusto por el vino. Entonces, esto lo vemos en la interpretación. La interpretación es un desarrollo discursivo y conceptual de contenidos que nos permite verificar que efectivamente esa sensación que antes decíamos de alteridad no es una pura sensación personal, es real, compartimos muchas cosas. Incluso hay estudios que hablan de cómo el cerebro activa conocimientos y experiencias compartidas con el interlocutor en el momento de encontrarlo, localizarlo y ubicarlo. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Y de todas formas, y esto ya me parece más importante para los críticos, creo que hay un aspecto que es el de la demostración, ¿no? ¿Por qué la obra es potente? Pues para demostrarlo, yo creo que el procedimiento es el último enunciado. Formulación de relaciones del texto con activadores externos. Es decir, hay que buscar una relación entre el texto y algo fuera del texto. Una experiencia propia, una experiencia compartida. La relación, y esta es la grandeza de la literatura, puede ser minúscula. O puede ser mayúscula con elementos mínimos. A mí me gusta poner como ejemplo de lo que es el lenguaje literario a un nivel muy general con una sola palabra. La palabra es Maracaná y la tomo de un autor, de un teórico literario español de los años 50 que creo que es profundísimo y magnífico, pero que era español de los años 50, entonces no tuvo difusión más que en España, que es Carlos Bursoño, su teoría de la expresión. Y él, a propósito de no me acuerdo qué, cuenta el ejemplo de una chica brasileña que le contó que al pasar delante de unos muchachos, uno le gritó Maracaná. Y Bursoño lo pone, no me acuerdo exactamente qué, pero es un ejemplo de funcionamiento de la literatura. Yo creo que es justo un ejemplo muy elocuente porque pone en funcionamiento todo. Porque primero tenemos la palabra, no el sonido, con sus 4 sílabas, todas con el mismo fonema, por lo tanto con cierto ritmo, Maracaná. Con palabras incluidas dentro de la palabra más general, que son mar, maraca, e incluso la palabra entera Maracaná sirve para designar un campo de fútbol
y para designar un tipo de pájaro. Entonces, todo eso tiene relación con el sentimiento expresado, ¿no? Pues la inmensidad del mar, por ejemplo, la alegría de las maracas, trasladadas por otra parte al discurrir continuo de las sílabas maracaná. Pero al mismo tiempo, la palabra designa a uno de los campos de fútbol más importantes del mundo, y sobre todo en Brasil. Y por lo tanto, si relacionamos la palabra con el campo de fútbol y con los sentimientos que el campo de fútbol despierta, pues trasladamos también al texto todo ese valor emocional. De manera que la expresión es muy potente, aunque no captemos todos los matices, porque son tantas las cosas que hay ahí implicadas. Bueno, pues esto es todo. Bueno, esta es la síntesis, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Yo ahora tengo preparado para hablar de lesiones cerebrales relacionadas con estas estrategias. Pues esto se refiere al reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento facial es un reconocimiento de la apariencia física, en primer lugar. Pero al mismo tiempo se produce la evocación de contenidos que hay en la memoria respecto a la persona reconocida. Esto, digamos que es un universal de la percepción, ¿no? Percibir no es ver una cosa y ya identificarla. Es identificarla porque la relacionamos con lo que hay almacenado en nuestra mente. Entonces, este es el segundo aspecto. Y en tercer lugar está la respuesta emocional asociada al rostro. Y lo que falla en el síndrome de Capgras es la conexión entre las distintas áreas, entre las áreas cerebrales que hacen estas operaciones. Entonces, la persona que lo padece reconoce la apariencia física, pero no activa la dimensión emocional. Y entonces piensa que el otro es un suplantador, que no es su padre, sino alguien que está suplantando. Entonces, para esto, me parece interesante aquí recordar los conceptos estos de type y token, ¿no? El token es la muestra, el caso concreto, y el type es el tipo, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos a alguien, en realidad estamos viendo, como es una presencia física directa, estamos viendo a una persona. Pero esa persona al mismo tiempo es un tipo, ¿no? Podemos decir una personalidad, que es el conjunto mejor dicho, más que el conjunto, el pozo que dejan en nuestra memoria las percepciones anteriores que tenemos de esa persona. Entonces, el hecho concreto es también universal, ¿no? Y esto es lo que yo quería decir con la universalidad de la impresión de universalidad, ¿no? Yo no estoy reconociendo simplemente a una persona, estoy reconociendo a un carácter, a un tipo, a una manera de ser. Fijaos aquí en este comentario que hay a propósito del retrato de Inocencio X de Velázquez. Es un retrato. En la función referencial simplemente diríamos que lo reconocemos o no lo reconocemos. Pero si lo examinamos con atención podemos ver lo que hace este autor que lo comenta. Dice, no es el rostro de una persona bondadosa, como su cargo pudiera haber,
hacer pensar. Es el rostro de alguien, ya no es el rostro de una persona concreta, es alguien indefinido cuya voluntad hace cumplir a toda costa sin importarle los medios para conseguir, con firmeza y determinación. Sin embargo, no parece el retrato de alguien feliz, de alguien cuya existencia haya logrado una plenitud y un equilibrio. Luego, es el rostro de alguien atormentado, preso, etc. O sea, que en el individuo encontramos también un tipo humano con el que podríamos identificarnos nosotros. De hecho, el Papa se identificó y dijo tropodero. Tropodero no porque su rostro siguiera siendo igual, sino porque la profundidad anímica que detecta está ahí también. En la literatura lo encontramos, pues cuando se habla de un personaje, a veces se dice encarna, ¿no? Encarna, es decir, nos propone una forma individual y concreta de algo mucho más genérico. Por ejemplo, del extranjero, en distintas páginas que he localizado, se dice, encarna un sentimiento de apatía por todo lo que le rodea, el sentir del hombre que se haya imposibilitado, el sentimiento de apatía. Todo esto lo encarna, ¿no? Algo concreto, pero lo que encarna es un sentimiento que puede sentir cualquiera y que podríamos nosotros mismos sentir. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Bueno, esta es la versión. Bueno, hay otras lesiones cerebrales, pero no hay tiempo para verlo. Y por último, me gustaría subrayar en relación, esto es interesante, es muy interesante los estudios que hay sobre las deficiencias de los autistas, porque parece que son las deficiencias que definen la competencia literaria. Vamos a ver. Una síntesis para no verlo todo con detalle. Hay 3 pautas de comportamiento en los autistas. Una deficiencia social severa, son poco tendentes a relacionarse con otros, tienen dificultades para la comunicación lingüística y no lingüística y no suelen entregarse al juego imaginativo. Les gustan más los juegos mecánicos y repetitivos. Entonces, los estudios que trabajaron este tema dicen que el autismo no es una enfermedad mental ni psicológica, sino que está relacionada con ciertas deficiencias en el desarrollo cerebral, que son las áreas relacionadas con la teoría de la mente. Es decir, la teoría de la mente es la capacidad que tenemos de atribuir intenciones a los demás al ver su comportamiento, ¿no? Por lo que hemos visto. Y esto unido a otro aspecto muy importante que es la conclusión de coherencia. Cuando algo no nos parece coherente, entonces tratamos de hacerlo coherente nosotros, ¿no? Que es lo que ocurre con las metáforas. Estas son capacidades innatas de las personas que constituyen su competencia literaria. Pero lo más interesante de esto es que, como os decía, el autismo está relacionado con daños en ciertas zonas cerebrales. Y en particular, parece que la zona que más afectada suele estar es la que se llama de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan cuando observamos cierta conducta de manera semejante a cuando se activan si ejecutamos esa conducta. Tengo un texto por aquí que lo dice mejor que yo. Cuando las personas observan una acción realizada por otra persona, un conjunto de las neuronas que codifican el patrón de movimientos para esa acción
se activa en el sistema motor de los observadores. Dado que los observadores, esto es lo que yo quiero destacar, están al tanto de los resultados de sus propios actos motores, pueden entender lo que la otra persona está haciendo sin la necesidad de poner en marcha un proceso cognitivo para averiguar la intención de los otros. Entonces, tengo otra cita por ahí que dice que el autor, las neuronas espejo simulan las acciones que se describen dice, cuando leemos una novela, las neuronas espejo simulan las acciones que se describen en ella tal como si las estuviéramos haciendo. Y por lo tanto, si se activan las neuronas motoras de las acciones, comprendemos y captamos las motivaciones de las acciones sin representarnos las motivaciones de una manera consciente y sobre todo reflexiva y lingüística. Entonces, se podría comparar, ya para terminar y para que se habla de teatro, pues lo recogemos aquí, que el comportamiento de las neuronas estéticas tiene mucha relación con lo que hace el actor cualificado justo antes de entender la acción y quizá en las fases de entrenamiento, ¿no? Es lo que Eugenio Barba, un teórico teatral muy famoso, llama SATS, ¿no? Que es poner al cuerpo en situación de hacer una acción, pero no hacerla. Entonces ahí se acumulan en el cuerpo todos los en el cuerpo y en la mente, todos los impulsos motores, pero no hay movimiento, el motor sigue apagado. Entonces es lo que expresa ese ejemplo, o este otro, o este otro. Vemos a la persona que no está moviéndose, pero ya está, su organismo ya está como si se moviera. Y es decir, ya tiene, podemos decir, activadas las neuronas espejo y tiene una experiencia de lo que le dicen que pasa, de lo que ve que está pasando, sin que él ejecute los movimientos de manera real. Y nada más. Tengo este resumen para cerrar la idea de que la literatura transmite un sentido muy profundo y complejo, pero ese sentido lo captamos gracias al trabajo ultraveloz del cerebro, haciendo comparaciones, atribuyendo causas, y que es la condición de juego que hemos adquirido de pequeños y que desgraciadamente muchas personas pierden con los años, lo que permite desarrollarlas y mantenerlas.